Hay noches que deberían olvidarse. No porque duelan, sino porque regresan solas, sin que uno las llame, como si algo en la oscuridad siguiera buscándome desde aquella carretera. Mi nombre no importa, pero llevo más de 30 años manejando tráiler en Estados Unidos. He visto paisajes hermosos, tormentas que parecen arrancar el cielo y amaneceres que te hacen sentir vivo otra vez. Sin embargo, también he visto cosas que ningún conductor debería ver, cosas que no aparecen en los mapas ni en los reportes de accidentes. Esta historia ocurrió en 1998, en algún punto solitario entre Idaho y Montana, y desde entonces, cada vez que vuelvo a manejar de noche, tengo la sensación de que alguien camina junto a mí, justo más allá del retrovisor. Aquel viaje lo compartía con Miller, un viejo amigo con quien solía turnarme para no caer rendido en la carretera. Llevábamos ya 2 días sin detenernos más que lo necesario, transportando maquinaria hacia un rancho minero. La paga era buena y el frío de la zona mantenía despierto a cualquiera. Esa noche, cerca de las 3 de la mañana, cruzábamos un tramo montañoso rodeado de pinos altos y silencio absoluto. No había casas, ni estaciones, ni luces en kilómetros. Solo nuestro tráiler y la carretera negra, hundida entre sombras. Yo iba manejando y Miller dormitaba con la cabeza recargada en la ventana. Recuerdo que intentaba entretenerme con la radio, pero no agarraba ni una señal. Entonces ocurrió. Primero fue esa sensación rara, como si alguien más estuviera despierto dentro de la cabina. No era ruido, ni movimiento, era una presencia. Un pensamiento ajeno que se metió dentro de mi cabeza, obligándome a mirar hacia el arcén derecho. Ahí, apenas iluminado por los faros, lo vi. Un hombre caminaba por la orilla, del mismo lado en el que avanzábamos, avanzando en dirección al norte, igual que nosotros. No llevaba mochila, tampoco chaqueta, y eso que el frío era brutal. La ropa que tenía puesta lucía vieja, húmeda, como si hubiera salido de un río. Iba descalzo. Lo que más me perturbó fue su forma de caminar, lento, pero constante, como si conociera cada curva de esa montaña. Desperté a Miller sin decirle nada. Solo levantó la cabeza, miró adelante, miró hacia mi lado y soltó un insulto por lo bajo. No sabíamos si detenernos o no, pero algo en mí lo impidió. Había algo en ese hombre que no pertenecía ahí. Era una intuición seca, fría, que me decía que no era buena idea acercarse. Sin embargo, cuando pasamos junto a él, Miller se inclinó hacia la ventana para verle mejor. Fue un error. El hombre giró la cabeza hacia nosotros. Y aunque su cara estaba cubierta casi por completo de pelo mojado, pude distinguir su boca. No tenía labios, como si se hubieran desprendido por el frío e iban dejando a la vista unos dientes largos, torcidos, demasiado puntiagudos para ser humanos. Pero no fue eso lo peor. Lo peor fue la sonrisa. No era de alegría ni de sorpresa, era más bien el gesto de un depredador al reconocer una presa que no esperaba encontrar. Pasamos de largo en segundos, pero el impacto nos dejó mudos. No dije nada, Miller tampoco. Solo escuchábamos el motor y el crujido de los neumáticos sobre la carretera helada. 1 kilómetro adelante, sin que yo tocara el volante, el tráiler dio un leve tirón hacia la derecha, como si hubiera algo jalándolo. Frené de golpe. Miller me preguntó qué estaba haciendo, pero yo apenas podía hablar. No quería verlo, pero sabía que algo estaba afuera, esperándonos en la oscuridad. Cuando por fin reuní valor para encender las luces auxiliares, noté una figura parada a unos 20 metros frente al camión. Era él. No podía haber llegado tan rápido. Era imposible. Pero ahí estaba, de pie, ladeando la cabeza, como si estudiara la forma del tráiler. Miller empezó a murmurar que siguiéramos, que lo atropelláramos si era necesario. Yo quería hacerlo, pero mis manos no obedecían.
El aire dentro de la cabina se volvió tan pesado que parecía que alguien más estaba respirando con nosotros. Entonces el hombre levantó el brazo. No para pedir ayuda. Lo levantó como quien señala a alguien que ya eligió. Y nos apuntó directamente. En ese momento escuchamos pasos alrededor del tráiler, pasos rápidos, descalzos, corriendo en círculos. No podían ser animales. Eran demasiados, y el ritmo era humano. Pero no se veía nada. Solo se oían. Como si un grupo de personas estuviera rodeándonos, esperando una orden de ese hombre que seguía sin moverse frente a las luces. Mellor gritó que arrancara. Yo pisé el acelerador a fondo, sin pensar si había algo enfrente. El tráiler saltó, las llantas patinaron un segundo, pero logramos avanzar. Cuando pasamos junto a la figura, escuché un golpe seco en el lateral derecho, como si alguien hubiera brincado contra la caja. No quise mirar por el espejo. Tenía miedo de ver ojos dentro de la oscuridad. No nos detuvimos hasta llegar a una gasolinera abandonada varios kilómetros adelante. Bajamos temblando, sin entender qué había pasado. No quisimos llamar a nadie ni reportarlo. ¿Qué diríamos? Un hombre sin labios nos estaba cazando. Sonaría ridículo. Lo que sí supe fue que algo había sucedido cuando revisé el costado del tráiler. En la lámina había marcas. No arañazos normales, sino surcos largos, como hechos por uñas duras, casi garras, hundidas en el metal fresco. Pero lo que me quebró por dentro fue encontrar una huella de pie descalzo, marcada en barro oscuro, justo en mi puerta. Una sola huella, dirigida hacia la cabina. Me tomó años volver a manejar de noche sin sentir que ese hombre regresaría por mí. A veces, cuando cruzo zonas montañosas, siento que alguien camina justo fuera del alcance de mis luces. No lo veo, pero sé que está ahí. Y cada vez que siento ese tirón en el volante, ese ligero desvío hacia la derecha, recuerdo su sonrisa sin labios. No sé cómo lo supe aquella noche, pero estoy convencido de algo. No era un hombre. Y sigue buscándome. Hay recuerdos que uno no escoge conservar, sino que se quedan pegados como un olor que no se va ni con los años ni con la distancia. Y cada que manejo de noche, cada que veo un tramo vacío y silencioso de carretera, siento cómo me vuelve esa misma presión en el pecho que sentí aquella madrugada. Han pasado ya 12 años, pero jamás he podido soltar lo que viví en el kilómetro 26, allá por la antigua autopista que conectaba Durango con Zacatecas, un tramo solitario, áspero, donde los accidentes y los rumores siempre fueron más frecuentes que los retenes. En ese entonces seguía siendo camionero. Me dedicaba a transportar material para una empresa de construcción. Siempre me consideré práctico, acostumbrado a la soledad del camino y a la rutina de dormir en paraderos improvisados, pero también sabía que la madrugada nunca es igual a las demás horas del día. Los que conducimos de noche aprendemos a reconocer los silencios, los animales que cruzan la carretera, las luces que no deberían estar ahí, los caminos que cambian sin avisar. Y aunque nunca fui creyente de lo paranormal, entendía como cualquiera que hay cosas que simplemente no se explican. Aquel viaje lo hacía acompañado. Mi primo Julián había insistido en acompañarme para despejarse un poco de problemas familiares. Conducía conmigo desde hacía unos 3 días y ya tenía dominio del camino. Para esa hora, alrededor de la 1:15 de la madrugada, él iba medio dormido en el asiento del copiloto. Yo mantenía la vista fija adelante, con la música baja, tratando de sacudirme el cansancio. El tramo estaba en silencio absoluto. Ni un solo coche en sentido contrario, nada detrás,
nada más que la luz larga iluminando franjas de carretera agrietada. El aire seco, casi inmóvil. Esa clase de silencio que adelanta que algo no está bien. Fue entonces cuando vi una luz a la distancia. Al principio pensé que era una moto, porque apenas era un punto firme, blanco, estático. Pero conforme avancé noté que no se movía ni un centímetro. Solo estaba ahí, suspendida sobre el pavimento. Reduje un poco la velocidad porque eso siempre es señal de que algo anda mal. Un auto averiado, un accidente, un retén improvisado. Y conforme me acercaba, la luz tomó forma. No era un faro, no era una lámpara, tampoco una bengala. Era más tenue, como una linterna vieja. El corazón me empezó a latir más fuerte. De reojo vi a Julián enderezarse en el asiento, todavía adormilado, pero alerta. No tardamos mucho en distinguir que la luz venía de una figura. Un hombre parado a mitad del carril derecho, casi inmóvil, con una mano levantada sosteniendo esa lámpara pálida que parecía flotar más que iluminar. Detrás de él había una camioneta volcada en la cuneta. No estaba quemada, no tenía señales de impacto reciente, pero estaba ladeada, como si la hubieran empujado hacia afuera del camino. Mi primer impulso fue reducir todavía más la velocidad. Y luego, una incomodidad extra me recorrió la espalda. El hombre no hacía ninguna señal desesperada, ningún movimiento típico de quien necesita ayuda. Solo estaba ahí, firme, mirando hacia el camión. Para entonces ya iba casi detenido. Podía ver su rostro iluminado a medias por aquella luz. No se veía herido, pero sí pálido, rígido, tenso, como si llevara horas bajo el frío. Eso fue lo que me obligó a detenerme del todo. Nadie abandona a una persona así en la carretera. Simple humanidad. Me orillé lo más que pude. No quise bajar. Sabía que eso era peligroso en esas zonas. Solo abrí la ventanilla y asomé la cabeza. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, ocurrió algo que me heló por dentro. El hombre dio un paso hacia adelante y detrás de él aparecieron dos personas más. Una mujer con una manta en los brazos y un chico como de unos 16 años. Ninguno se acercaba mucho, solo caminaban detrás del hombre, como sombra siguiendo sombra. La mujer miraba hacia el piso. El muchacho, en cambio, tenía la mirada clavada directamente en mí, aunque no podía distinguir sus ojos. Era como si solo observara. Respiré hondo. Pregunté si necesitaban ayuda. Nada. Ni una respuesta. Solo la misma postura rígida del hombre, con la lámpara colgando de su mano. Julián me murmuró que no bajara. Dijo que algo no estaba bien. Yo también lo sentía. Había algo torcido en la escena. La familia parecía completa, sincronizada, casi demasiado quieta. Las sombras que proyectaban eran apenas visibles. La luz no correspondía a nada. No había ruido. Ni grillos, ni aire, nada. El hombre levantó más la lámpara. Esa luz cayó sobre su rostro por completo. Y en ese momento noté lo que me hizo soltar el volante un segundo. En su cara no había expresión. Ninguna. Como una máscara de piel tensa y fría. Intenté hablar otra vez. No obtuve respuesta. Y entonces, de un parpadeo a otro, las tres figuras desaparecieron de la carretera. No caminaron, no corrieron, no se ocultaron. Simplemente ya no estaban. Julián gritó que arrancara. No lo pensé dos veces. Metí primera, luego segunda, aceleré con torpeza. El camión rugió como si también quisiera salir huyendo. Mientras avanzábamos, miré por los retrovisores una y otra vez. Nada. Ni una sombra. Ni la camioneta. Todo había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí.
Los siguientes 20 minutos conduje sin respirar. Julián no hablaba. Yo tampoco. Al llegar al siguiente paradero me temblaban las manos. Apagué el motor y bajé a caminar un poco. Pero el silencio del paradero era igual de inquietante. Como si el aire se quedara atorado en la garganta. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en un lugar cercano a la carretera, un mecánico que conocía la zona escuchó parte de nuestra conversación y nos preguntó qué habíamos visto exactamente en el tramo del kilómetro 26. No quise explicar demasiado, pero cuando dije que era una familia parada junto a una camioneta volcada, el hombre dejó los cubiertos en la mesa. Se nos quedó viendo fijo y con un tono bajo nos dijo que no éramos los primeros. Contó que hacía unos años una familia entera había muerto ahí. No en un accidente. Según él, habían sido perseguidos por delincuentes que los sacaron del camino y los dejaron abandonados sin asistencia durante la noche. Cuando los encontraron ya era tarde. Desde entonces, decía el mecánico, varios camioneros habían reportado verlos. Siempre igual, pidiendo ayuda, siempre en silencio, siempre con la misma luz tenue que nadie sabe de dónde proviene. No pude responder nada. Julián tampoco. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos y recordar la forma exacta en que desaparecieron frente a nosotros. El vacío que dejaron. La sensación de que algo los arrancó del presente y los devolvió a un momento que siguen repitiendo una y otra vez. Nunca volví a tomar esa ruta de madrugada. Y aunque intenté convencerme de que fue cansancio, ilusiones, estrés, lo que sea, cada que manejo de noche siento que otra vez podría encontrar esa luz suspendida sobre la carretera, inmóvil, insistente, esperando que alguien se detenga. Hay kilómetros que uno nunca vuelve a cruzar del mismo modo. El 26, para mí, quedó marcado como un recordatorio brutal de que la carretera, en su silencio, también guarda historias que no descansan. Historias que buscan un regreso imposible. Historias que, cuando caen del otro lado de la realidad, no encuentran más que repetir el mismo instante para siempre. Y aunque han pasado tantos años, todavía puedo ver la mirada del muchacho clavada en mí. Todavía puedo sentir cómo la luz de esa lámpara parecía no iluminar nada. Todavía recuerdo el peso frío de ese momento. Todavía me pregunto si lo que vimos fue un aviso, un llamado, o simplemente un eco de algo que no encontró paz. Pero lo que más me aterra, incluso hoy, es la certeza de que no fue una alucinación. No fue un sueño. No fue cansancio. Porque cuando cierro los ojos y revivo esa madrugada, aún escucho el silencio preciso y absoluto que cayó cuando esas figuras desaparecieron. Un silencio tan hondo que parecía tragar el mundo entero. Ese silencio todavía me persigue. Ese silencio sigue esperándome en el kilómetro 26. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. De todas las cosas que me han pasado en la carretera, hay una en particular que todavía me quita el sueño. No fue un asalto ni una volcadura ni nada de eso. Fue algo que no aparece en ningún reporte, algo que solo queda en la memoria de quienes lo viven y prefieren no contarlo. Yo me llamo Martín y durante casi 15 años fui camionero de carga pesada en el norte de México. Trabajé para varias empresas, moviendo desde abarrotes hasta maquinaria. Me encantaba manejar de noche, cuando la carretera se sentía solo mía, el asfalto negro y la hilera de luces marcando el camino. Pero fue precisamente una noche, en 2013, en la sierra entre Coahuila y Zacatecas, cuando entendí que no todo lo que uno se encuentra en la ruta es de este mundo. Aquel viaje no tenía nada de especial.
Traía un full cargado de refacciones automotrices. Salí de Saltillo poco antes de las 9 de la noche con destino a Fresnillo. El clima estaba tranquilo, fresco, sin niebla, y el camión venía recién revisado, frenos nuevos, filtros limpios, tanque casi lleno. Incluso yo me sentía bien descansado. Había dormido varias horas en una cachimba antes de cargar. Al salir de la autopista y tomar la libre que se mete hacia la sierra, recordé un comentario que me había hecho otro chofer unos días antes. Me dijo que en ese tramo, pasando cierto mirador, había un kilómetro al que los viejos traileros le llamaban el kilómetro muerto, que ahí se habían dado varios accidentes de camiones y que mejor no se parara uno por nada del mundo. Yo me reí en su momento, pero esa noche, mientras el motor rugía parejo y las curvas se cerraban entre pinos negros, esas palabras me empezaron a dar vueltas en la cabeza. Pasada la medianoche, el tráfico desapareció. Ni un solo tráiler, ni un coche, nada. Solo el sonido del retardero y del motor y el haz de luz de mis faros cortando la oscuridad. No llevaba la radio prendida, me molestaba la estática en esa zona. Lo único que se escuchaba era el golpeteo leve de las cosas en la cabina y el silbido constante del viento pegando contra la carrocería. De pronto, la aguja del tacómetro empezó a bailar. Sentí como si el motor perdiera fuerza por unos segundos y luego regresara. Pensé en diésel sucio, en aire en las líneas, algo normal, pero el camión venía jalando bien. Un par de curvas después, se encendió de golpe el testigo de falla en el tablero, las luces del interior parpadearon y el motor se ahogó por completo. El volante se puso rígido, el freno de motor se apagó y tuve que maniobrar con todas mis fuerzas para orillarme sin salirme al barranco. Logré detenerme junto a una pequeña recta, con la panza del tráiler casi pegada a la cuneta. Apagué todo, respiré hondo y me quedé unos segundos en silencio. No se veía ninguna luz ni adelante ni atrás. Saqué el celular, no tenía señal, solo el icono vacío. Revisé la hora, 12:37 de la noche. No estaba tan tarde, pensé, alguien debía pasar en algún momento. Intenté encender de nuevo el camión. La marcha giraba, pero el motor no agarraba. Lo intenté 1, 2, 3 veces, nada. Me bajé con la lámpara en la mano, maldiciendo en voz baja. El aire estaba demasiado frío para ser verano, un frío seco que se metía por la ropa. Al iluminar hacia el frente, me di cuenta de que no estaba en una recta cualquiera. Del lado derecho, pegadas a la cuneta, había varias cruces de metal y madera, unas viejas, torcidas, otras más nuevas, pintadas de blanco. No eran 2 ni 3. Eran docenas, alineadas como si marcaran una franja de muerte a lo largo de la carretera. Entre las cruces se alcanzaban a ver restos de defensas, pedazos de llantas, trozos de vidrio pegados al suelo. Se me erizó la piel. No era un panteón formal, eran cruces de carretera, de gente que se había ido ahí mismo. Seguramente era ese kilómetro muerto del que hablaban. Traté de concentrarme en lo mío, levanté la tapa del motor y empecé a revisar lo básico, aunque nunca fui buen mecánico. Todo se veía normal, ni mangueras sueltas ni fugas de aceite ni olor raro a quemado. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio pensé que era el viento metiéndose entre los pinos, un silbido largo y triste. Pero luego se hizo más claro. No era viento. Eran lamentos. Una especie de quejido bajo, como si alguien llorara con el pecho apretado, conteniendo el sollozo. Venía de la oscuridad, de entre los árboles y de la misma cuneta donde estaban las cruces. No podía ubicar un punto exacto, era como si el sonido envolviera la carretera. Me quedé congelado, con la lámpara temblando en la mano. Los lamentos empezaron a mezclarse, ya no parecía una sola persona sino varias, llorando al mismo tiempo, en distintos tonos. No entendía palabras claras, pero había una intención, una desesperación que se sentía casi física. Sentí que algo se me apretaba en el pecho, una angustia que no tenía explicación.
Por reflejo, volteé hacia el tráiler. Las luces traseras, apagadas, parecían ojos muertos mirando hacia el vacío. Quise convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, que el cansancio y las historias que había escuchado me estaban afectando. Cerré la tapa del motor y di un paso hacia la puerta de la cabina para subirme, cuando escuché algo distinto, un motor de camión, a lo lejos. El sonido era inconfundible, un diésel viejo subiendo revoluciones en una marcha baja, acercándose poco a poco. Me sentí aliviado. Alguien venía, quizá podría ayudarme. Me puse casi en medio del carril, levantando la lámpara para hacer señas. El ruido del motor se hizo cada vez más fuerte, acompañando los lamentos que seguían ahí, de fondo, como un coro enfermo. Vi, a lo lejos, dos luces que parecían faros de tráiler, amarillentos, acercándose muy despacio. Pero había algo raro. No iluminaban la carretera como deberían. Eran solo dos puntos de luz flotando en la oscuridad, sin que el asfalto delante de ellos se aclarara. El sonido del motor pasó de estar lejos a sentirse justo encima de mí, como si el camión ya estuviera a unos metros, pero yo no veía la figura de ninguna unidad. No se escuchaban llantas en el pavimento, ni frenos, ni el típico silbido del aire. Solo el motor, cada vez más ahogado, como si viniera forzado, cargado de más. El miedo me paralizó. Retrocedí hacia la orilla, sin dejar de mirar esos dos puntos de luz que parecían clavados en el mismo lugar. De pronto, el motor invisible subió al máximo de revoluciones, como cuando un chofer pisa el acelerador antes de perder el control. Escuché un rechinido brutal, como de metal arrancándose de tajo, un golpe seco que hizo vibrar el aire, y después nada. Ni luces, ni motor, ni viento. Solo el eco de ese impacto retumbando en la sierra y los lamentos, ahora mucho más cercanos. Sentí un olor a diésel derramado, a goma quemada, y un tufo agrio, como de carne chamuscada, que no venía de ninguna parte visible. Algo golpeó la caja de mi tráiler, del lado del copiloto. Fue un estruendo fuerte, como si otro camión se hubiera recargado contra el mío. El remolque se sacudió completo, la unidad se movió unos centímetros hacia la cuneta. Me sujeté del estribo para no caerme. No había nada, ni un solo vehículo alrededor, pero el golpe había sido real, lo sentí hasta en los huesos. Corrí a la cabina casi sin sentir las piernas. Cerré la puerta de un jalón y me quedé unos segundos respirando rápido, con las manos sudando en el volante. Los lamentos se escuchaban ahora como si estuvieran pegados a la lámina, como si docenas de personas lloraran al otro lado de las paredes del tráiler. No hablaban claro, pero en medio del murmullo dolido aparecía una idea insistente, como si suplicaran salir de ahí, como si ese lugar los hubiera retenido demasiado tiempo. Giré la llave una vez más, casi sin esperanza. La marcha se oyó pesada, lenta, y de repente el motor encendió como si nada, parejo, limpio, sin fallas. Todos los testigos en el tablero se apagaron. Durante un segundo pensé en quedarme, en bajar y ver qué había pasado exactamente, pero el pánico me ganó. Metí primera, solté el embrague y salí disparado de ahí, con las manos aferradas al volante y la garganta seca. En el retrovisor, por unos instantes, vi algo que todavía no entiendo. A unos metros detrás de mí, en el punto donde me había quedado parado, se levantaba una especie de resplandor anaranjado, como el reflejo de un incendio invisible, y figuras oscuras, pequeñas, parecían moverse entre las cruces. Parpadeé y el resplandor desapareció. Solo quedó la negrura de la carretera, tragándose todo. No bajé la velocidad hasta que la sierra quedó atrás y empecé a ver las primeras luces de un poblado. Llegué a una gasolinera de paso y me estacioné temblando. El encargado, un señor mayor, se me quedó viendo pálido cuando le mencioné en qué tramo se me había parado el camión. Me dijo que años atrás, en esa misma curva, se había dado una carambola espantosa entre varios tráileres. Uno se incendió y los choferes no pudieron salir.
Desde entonces, los habitantes del lugar habían ido poniendo cruces y altares, y que muchos camioneros preferían rodear por otra ruta. Dormí un par de horas ahí mismo, con las luces de la gasolinera encendidas, sin atreverme a cerrar bien los ojos. Al día siguiente, de regreso, pasé por el mismo tramo, esta vez con el sol pegando de frente. Reduje la velocidad y busqué el punto exacto donde mi camión se había apagado. Las cruces seguían ahí, algunas con fotos descoloridas de hombres con gorras, camisas de cuadros, sonrisas congeladas en vida. Algo llamó mi atención. En una de las cruces más viejas, oxidada, había un pequeño pedazo de lámina con números grabados a mano, una serie de letras y dígitos que reconocí al instante. Era muy parecida a la clave de mi unidad, salvo por las dos últimas cifras. Alguien las había rayado como si las hubiera querido cambiar y luego se hubiera arrepentido. Me quedé viendo ese pedazo de metal un buen rato, con el motor encendido y el cinturón puesto, sintiendo que no debía estar ahí. No me bajé. No quise saber más. Aceleré despacio y dejé el kilómetro muerto atrás. Pocos meses después renuncié a la empresa y me dediqué a otra cosa. La gente piensa que fue por el cansancio, por la familia, por los horarios. Yo siempre sonrío y les digo que sí, que fue por eso. La verdad es que desde aquella noche entendí que la carretera guarda memoria, que hay tramos donde el tiempo se queda atorado y las almas no terminan de llegar a su destino. Y supe, sobre todo, que estuve a nada de convertirme en otra cruz más, perdida entre pinos y curvas, esperando eternamente a que alguien me saque de ahí. Nunca me consideré un hombre supersticioso. Durante años manejé tráiler sin más compañía que la carretera, la radio y el rugido constante del motor. Mi nombre es Adrián, y lo que voy a contar no lo digo con orgullo ni con ánimo de impresionar a nadie. Lo hago porque, después de tanto tiempo guardándolo, siento que si no lo escribo esto va a seguir persiguiéndome hasta el último día de mi vida. En 1998 trabajaba para una empresa que movía carga pesada entre Sonora y Chihuahua. Eran rutas que conocía de memoria, largas, solitarias, devoradas por cerros secos donde el viento soplaba como si arrastrara voces viejas. Yo disfrutaba manejar de noche porque había menos tráfico, pero también sabía que era cuando más historias se contaban entre camioneros. Apariciones, almas perdidas, cosas que se subían a las cajas. Nunca les presté atención. Hasta esa noche. Aquella madrugada llevaba casi 9 horas manejando. No estaba cansado, pero la oscuridad era tan profunda que la luz de mis faros parecía no avanzar. El reloj marcaba las 3:14 cuando vi algo moviéndose a un costado de la carretera. Primero pensé que era un animal, pero al acercarme noté la silueta de una persona levantando la mano. Era una mujer. No joven, pero tampoco anciana. Llevaba un vestido azul oscuro que parecía demasiado elegante para estar en medio del desierto y un chal que apenas cubría sus hombros. Lo pensé unos segundos, dudé, pero finalmente me orillé. En esos años aún era común ver gente pidiendo aventón y uno crecía con la idea de que ayudar no tenía nada de malo. Subió sin preguntarme siquiera a dónde iba. Cargaba una caja de madera pequeña, del tamaño de un panqué, envuelta con una cinta roja. Se sentó sin mirarme y yo emprendí la marcha, intentando romper el silencio. Le dije que el pueblo más cercano estaba a unos 40 minutos, pero ella no respondió. Solo iba recta, inmóvil, con la mirada perdida hacia el frente como si no parpadeara. Me incomodó desde el principio, pero traté de ignorarlo. Seguí conduciendo mientras revisaba los espejos para asegurarme de que todo estuviera bien. La carretera avanzaba interminable y la mujer seguía sin moverse. Pasaron unos 20 minutos cuando, sin girar la cabeza, dijo apenas audible: «Aquí me bajo».
No había nada. Ni casas, ni caminos, ni señales de civilización. Solo monte seco a ambos lados. Le dije que era peligroso, que podía acercarla adelante, pero repitió lo mismo, con la misma voz, sin emoción alguna, aquí. Me detuve. Ella bajó con la caja entre los brazos. Dio unos pasos hacia la maleza y desapareció sin voltear. Pensé que quizá vivía en alguna casa escondida en el cerro, aunque no se veía ni una luz en kilómetros. Pero preferí no darle vueltas. Arranqué y seguí mi camino. Desde ese momento todo comenzó a torcerse. Apenas recorrí un par de kilómetros cuando un olor insoportable inundó la cabina. Era como carne húmeda mezclada con tierra y algo más, algo que no sabría describir. Busqué si traía comida descompuesta, si se había muerto algún animal atrapado entre el motor o la parrilla. Nada. El olor parecía salir del aire mismo. Llegué a mi destino varias horas después con el estómago revuelto. Dejé la carga, descansé un poco y comencé el viaje de regreso. Fue entonces que las cosas se volvieron realmente perturbadoras. El olor seguía ahí y empeoró. Era tan intenso que mis ojos lagrimeaban. Abría las ventanas, limpiaba, rociaba desinfectante. Nada lo quitaba. Lo extraño era que, cuando otros subían a la cabina, nadie decía o notaba nada. Era como si solo yo pudiera olerlo. Eso comenzó a preocuparme más que el olor en sí. Pasaron los días y entonces llegaron los insectos. Primero unas cucarachas pequeñas que salían del tablero, luego arañas que aparecían entre las rendijas del volante y del asiento. Fumigué el tráiler 3 veces, pero a las pocas horas los bichos volvían, multiplicados. Mi tráiler parecía un nido de cosas que no deberían estar ahí. Una noche, en la carretera rumbo a Agua Prieta, el volante se trabó por completo. No giraba ni un milímetro. El camión seguía recto hacia una curva peligrosa. Frené con tanta fuerza que el tráiler derrapó y quedó atravesado, pero logré detenerme sin caer al barranco. Cuando lo llevé al mecánico, no hallaron nada fuera de lo normal. Todo estaba funcionando perfectamente. Aún así seguí trabajando. No tenía otra opción. Pero cada noche era peor. A veces escuchaba golpes en la caja, como si algo caminara dentro. Otras veces escuchaba respiraciones detrás de mi asiento, aunque nunca hubiera nadie. Una madrugada sentí un peso, como si alguien se hubiera sentado en el asiento del copiloto. Cuando volteé, vi la caja de madera que aquella mujer llevaba, pero estaba vacía. Esa caja no debería estar ahí. Yo no la había recogido. No la había visto. No la había tocado. Sin embargo, estaba en mi camión como si siempre hubiera pertenecido a él. La abrí. Dentro no había nada, pero el olor salió tan fuerte que casi vomito. La tiré fuera del camión en un arrebato de desesperación. Me alejé sin mirar atrás. Pero al día siguiente, al subir a la cabina, la caja estaba otra vez allí, en el mismo asiento donde la mujer se sentó. Esa misma noche casi muero. Bajando por un tramo solitario, los frenos dejaron de responder. No fue un fallo gradual, sino un silencio absoluto. Como si el sistema hubiera desaparecido. Terminé estrellado contra unos árboles. La cabina quedó destruida, pero yo sobreviví con algunas fracturas y cortes. Los paramédicos dijeron que había tenido suerte. Yo sabía que no era suerte. Era otra cosa. Algo que venía conmigo desde aquella madrugada. Cuando llegué a casa, mi esposa notó que algo no estaba bien. Le conté lo que podía sin sonar como un loco. Ella, más creyente que yo, no dudó un segundo, eso no es normal. Alguien te echó algo o te llevaste algo que no debiste. Recordé a la mujer. Su silencio. Su forma de desaparecer. La caja. Todo encajaba.
O peor aún, nada encajaba, pero seguía siendo real. Un sacerdote acudió a bendecir la casa y a bendecirme a mí. Me dijo que, fuera lo que fuera, estaba ligado al vehículo, no a mí, y que debía deshacerme de él lo antes posible. Lo vendí como chatarra, casi regalado, con tal de deshacerme de esa cosa. Por 2 años no pude volver a subirme a un camión. Tenía pesadillas, ruidos en la noche, el olor volvía de vez en cuando en mi memoria como si me lo pusieran enfrente. Pero eventualmente volví al oficio, con un tráiler nuevo y una ruta distinta. Nunca más volvió a pasarme nada, aunque a veces, en ciertas madrugadas, cuando voy solo por tramos sin luz, creo distinguir a alguien en la orilla de la carretera levantando la mano, la silueta de una mujer quieta, esperando. Nunca me detengo. No pienso volver a cometer ese error. Porque ahora sé que hay kilómetros que pertenecen a los vivos y otros que no. A veces, cuando cierro los ojos, aún puedo oler ese olor. Y entonces recuerdo que hay cosas que no buscan un aventón, sino un vehículo donde seguir viajando. Un vehículo y un conductor al que no sueltan jamás.